El segundo círculo. Jamás he entendido la lujuria, al menos no aquella que busca satisfacer el placer con cualquiera, y menos cuando a esto le llaman amor. Eran 4 personas las que se conocieron en medio del que se supone es un ambiente respetable y académico, aquellas que en sus vidas se imaginaron pertenecer a una misma historia. 2 de ellos eran los respetables docentes e investigadores, uno con gran prestigio por su labor investigativa, de 33 años apenas, y con el ego tan grande como su barriga, Asmodeo Escobar. El otro, de más de 50, un tanto gritón, vulgar, mal hablado, de peculiar personalidad, famoso por infundir miedo en la Universidad Regional Central y tener el récord de repitentes en una materia, Misael Amón. Como es de imaginar, las otras 2 de más o menos 20 eran estudiantes, una de ellas supremamente oportunista, Natalia Mamón, y la otra totalmente influenciable, Rubí Tanit. Todo empezó cuando Natalia iba casi desnuda a la universidad cuando visitaba al señor Asmodeo Escobar en su oficina. Sin embargo, ahora su falsa imagen de mujer honorable se podría ver opacada. Siempre me dio la impresión de que jugaba sus cartas con descarada estrategia y que nunca le importó nada con tal de llegar a lograr lo que se proponía. De todas formas, no había nada que perder. Era una mujer joven, sin moral, ética ni nada que se le parezca. Nunca aceptaba una negativa. No le temía a nada. Era una vividora que tal vez soñaba con dejar de serlo, aunque tal vez no. Misael decía que ella llegaría muy lejos, y lo decía no porque tuviese una inteligencia o hermosura descomunal, sino porque ella no tenía escrúpulos, y él, en sus años de experiencia, conocía este medio tan abruptamente marcado por la corrupción, que sabía que una mujer ambiciosa y joven, a la cual no le importaban los medios para alcanzar sus logros, era una persona idónea para delinquir y para corromper a otros. Cuando todo esto empezaba, Asmodeo hacía derroche del dinero que ganaba como docente e investigador de la regional. Es así que los viernes nunca faltaban la cerveza y licor en su oficina y todos los integrantes de su grupo iban como invitados. Le gustaba mirar partidos de fútbol de alguna liga o escuchar vallenatos y canciones de Julio Jaramillo, las cuales también cantaba en sintonía con sus alumnos y empleados del laboratorio, pero esto siempre terminaba en descontrol, porque no solo era alcohol el que se ingresaba a estas reuniones, sino también sustancias alucinógenas como marihuana, cocaína y su favorita, LSD. De manera que, en una ocasión en medio de esas borracheras, Natalia se metió al baño con Asmodeo para tener relaciones. Pero Patricia Martínez, una de las estudiantes de maestría y una de las pupilas más brillantes del grupo, se indignó ante tremendo show, pues no había consumido demasiado licor, pero sí lo suficiente como para decirle ciertas verdades a Natalia por tremenda desfachatez. Sin embargo, se calló sus observaciones y críticas para con Asmodeo. No fue capaz de decirle reproche alguno, tal vez por el respeto que le tenía y por el papel de jefe que él ejercía sobre ella en ese momento. Al día siguiente, Patricia contaba que el profesor le dijo, haciéndose el santo, que no recordaba nada, que solo sabía porque se lo habían contado que una alumna lo había llevado al baño, pero que él le aseguraba que no había pasado nada. Sin embargo, estas cosas no se podían divulgar y Asmodeo debía tener más cuidado. No debía exponer sus extravagancias y por esa razón intentó que Patricia no hablara más. Sabía que era prudente, pero de todas formas, más allá de las posibilidades que Asmodeo hubiese tenido de ser descubierto por su esposa o por quienes ejercían más poder en la universidad, era necesario asegurar que Patricia se callara. Así que, más adelante, miré en un chat que Asmodeo intentaba seducirla y ahí entendí que la estrategia que usaba para que las mujeres hicieran lo que él quisiese era conquistarlas. Pero él sí recordaba muy bien lo que había pasado, era consciente de muchas cosas, lo que habían hecho y con el descaro y desdén más grande de este mundo se lo contaba a Misael. Si bien lo que había sucedido lo sé, porque en muchas ocasiones y siendo ellos conscientes de mi presencia, hablaban sin reserva de sus aventuras y amantes. Inclusive, cosas como estas volvieron a suceder una y otra vez, pero ya no había forma de que Patricia hablara. Tal vez supuso que era mejor no meterse en medio de este caos y que irse de ese lugar tan pesado iba a ser más productivo que quedarse. Ella también sabía que Asmodeo estaba haciendo las cosas mal y que tarde o temprano todo se iba a destapar. ¿Quién iba a decir que una cita en un baño iba a desencadenar en un largo romance? Pues bien,
Ya que los amoríos iban de viento en popa, a Natalia se le encargó su primera tarea: conseguir una estudiante de poco recato para Misael, que no fuese tan fea pero tampoco tan hermosa, con problemas de dinero y manipulable. No podía ser de las juiciosas y tampoco de las muy grillas, pero sí debía de medírsele a todo. Entonces, después de pensar poco, eligió a Rubí, porque ¿quién más pertinaz para el empleo que ella? Y como para ese entonces ya pertenecía al grupo de investigación Hey Kamerline, era fácil de convencer. Por tanto, después de algunas conversaciones por chat y sin mucho esfuerzo, se colocaron de acuerdo en día y hora para tomarse unos tragos fuera de la universidad. Sin embargo, no solo Asmodeo iba a ese encuentro, sino también y por primera vez estaba invitado Misael Amon. De suerte que, en un día en horas de la mañana, se subieron los cuatro a una camioneta blanca con destino al motel El Segundo Círculo, que para colmo de esta historia llena de desvergüenzas, estaba muy cerca de donde vivía Asmodeo con su esposa y su hijo. Cuando llegaron al motel, pidieron la suite con piscina y algo de licor. Una vez dentro, tomaron algunos tragos, hablaron de banalidades y entraron en calor. La coquetería de Natalia y sus insinuaciones cada vez más claras terminaron con ella desnuda por completo, tocándose con lujuria en señal de deseo y echándose a la piscina, donde de paso incitó a Asmodeo a entrar. Al rato, el hombre hizo lo mismo. Se desnudó y entró en la piscina con afán, y al encontrarse con Natalia empezaron a tener sexo. Rubí y Misael decidieron dirigirse a los cuartos de la suite y ahí medio borrachos intentaron hacer lo mismo, pero sin grandes resultados. De esa manera empieza todo, y estas acciones se vuelven repetitivas y comunes. Invitaciones a comer, reuniones y logística de eventos siempre terminaban de la misma manera o inclusive empezaban y finalizaban en la misma universidad, en los baños, en la oficina de Asmodeo o cualquier lugar que tuviese algo minúsculo de privacidad. De modo que, en una ocasión, y por causa de la celebración de amor y amistad en la casita de la Facultad de Ciencias de la Tierra, el desorden que hicieron Asmodeo y su grupo fue tan brutal que todo llegó a oídos del decano de ese entonces, el señor Pablo Belfegor, quien descubrió los desmadres porque el personal de aseo se quejó por tener que recoger al siguiente día la comida y licor regados por todas partes, además de los múltiples fluidos corporales y preservativos por doquier que había dejado el encuentro clandestino de algunas parejas. En esa ocasión, lo que Pablo hizo fue advertirle a Asmodeo sobre sus excesos, pero sin repercusión alguna de por medio, sin anotación o llamado de atención, porque entre bomberos no se pisan las mangueras, y se hizo con el debido protocolo del silencio absoluto para evitar escándalos. En realidad, nunca entendí la forma de actuar y decidir de Pablo. He llegado a pensar que tal vez su ingenuidad y personalidad, en extremo condescendiente con todos, como la de una santa paloma que no quería meterse en líos con nadie, terminó por hacer que se saltara el debido proceso, y hoy en día podría acusársele del delito de omisión del deber, pues no reportó nunca nada de las quejas recibidas. En medio de todo esto, la confusión de mi pensamiento me lleva a hacer una sola pregunta. ¿Acaso Pablo recibía una buena tajada para seguir tapándoles todo? Pero solo sé que los delitos de corrupción se llegaron a incrementar en el periodo de su decanatura, en el año 2014. Por otro lado, su propia hija Daniela, estudiante en ese entonces de Ingeniería de Materiales, hizo parte del grupo de investigación Hey Kamerline. Tampoco entendí por qué razón estaba ahí, aunque el grupo era y es uno de los más reconocidos a nivel de Colombia por sus aportes en la investigación del funcionamiento y síntesis de materiales superconductores. Su padre sabía del peligro al que exponía a su propia hija al encontrarse en un grupo tan controversial y con personas tan peligrosas para la dignidad de una mujer, aunque también se puede llegar a pensar que la estaban usando para hacer contratos a su nombre y poder seguir sacando dineros de proyectos ficticios. Dicen que el tiempo es implacable. Sin embargo, ahora el señor Pablo Belfegor, con esa calma que a mí en lo personal me lastima, porque raya en el borde de la apatía, logró salir de la institución mientras se calmaban las cosas y ser parte de un alto cargo como director de uno de los centros de innovación y tecnología más importantes del país. Tal vez, después de que tantas historias empezaran a filtrar sobre acoso laboral, sexual y corrupción dentro de la universidad regional y en su periodo de decanatura, no era conveniente que se lo asociara al manejo de una institución donde cayó la mayor parte de cosas de las que fue testigo, y no denunció ni le dio el debido manejo en función de sus altos cargos. De todas formas, cuando volvió a la regional, siguió promoviendo el monopolio que Asmodeo ha establecido desde que llegó, dejando que los profesores contratados sean los elegidos por este último.
Lo extraño de todo esto es que, aunque los docentes no pasaron las convocatorias iniciales y no cumplieron con todos los requisitos impuestos por la URC, fueron los contratados. Volviendo a la historia principal de este capítulo, los romances entre las dos parejas descritas con anterioridad continuaron y Misael es consciente de que esto sucedió. Y si su memoria le falla, las fotos que tomó a Rubí en ese entonces deben estar muy bien guardadas en el estudio de su casa, donde también guarda la colección de imágenes de las demás mujeres que han sido sus amantes, como las de la ingeniera Manuela Restrepo y las después divulgadas de la ingeniera Brillet Morales. Misael quería un romance a su vejez y lo tuvo. Llegó inclusive a pensar en alquilar para Rubí un apartamento amoblado y hacerlo su lugar para visitas clandestinas, pues los moteles salían costosos tan solo para usarlos en los deleites de fotografiar a su amante desnuda. Pero eso del apartamento nunca se dio para desdicha de Rubí. Por su parte, Asmodeo siempre le aconsejaba a Misael que solo la usase para sexo, como él a Natalia, y a las muchas otras mujeres con las que salía o negociaba la nota de sus materias. Pero Misael no podía complacer a su damisela en ese sentido, porque ya era sabido sobre su impotencia, y bajo esa debilidad el amor le había llegado como excusa y como el último y desesperado respaldo.